Cordial saludo. El día de hoy venimos a desarrollar el laboratorio 1 de estadística e inferencias, donde hablaremos de medidas de tendencia central, medidas de dispersión e intervalos de confianza. Para empezar, tenemos una base de datos que nos habla de pizzas por marcas, identificación y diferentes características. Para hablar de las medidas de tendencia central, hablaremos de promedio, mediana y moda, donde enfatizaré primero en las definiciones. Promedio es un número finito que puede obtenerse a partir de la sumatoria de diferentes valores dividida entre el número de sumandos. La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados, y la moda es el dato que más se repite en una secuencia de datos, en una distribución de datos. Entonces, para este ejercicio nos piden identificar los datos de medidas de tendencia central basándonos en la marca C en cuanto a grasa y calorías. Entonces tenemos que el promedio es mayor en cuanto a grasa que calorías, igualmente en mediana, y para la moda tenemos que para la grasa 20,79 es su moda con 2 repeticiones, y para las calorías 2,9 con 3 repeticiones. Para tener un contexto general, hicimos una tabla en la cual podemos identificar por cualquier marca o por cualquiera de sus características el promedio, y podemos identificar del mayor promedio al menor según los colores. Asimismo la mediana por esta parte, y asimismo la moda. Tenemos los gráficos de medidas de tendencia central, donde tenemos el gráfico de barras, el cual nos permite en este caso identificar la moda de las pizzas según su marca, donde podemos identificar que la H es la moda, es decir, la que tiene más referencias. Por otro lado tenemos el gráfico de torta, el cual nos permite identificar porcentualmente la participación de cada uno de las marcas en cuanto a proteína y calorías. Vemos que son muy similares. Seguimos. Por esta parte vemos un gráfico de barras, el cual nos permite identificar que el promedio de carbohidratos es mayor que el de proteínas. Por otra parte, este es un gráfico el cual nos permite identificar la humedad promedio, donde podemos identificar que la menor es la de la marca C y la mayor es de la marca I. Por este lado tenemos la humedad de cada una de las pizzas según un rango de 5, desde 25 hasta 60, donde podemos identificar que el promedio de calorías es mayor que el de sodio. Ahora hablaremos de la dispersión. Las medidas de dispersión en las cuales tenemos varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y rango. Para explicar la varianza y desviación estándar me basaré en la fórmula que tenemos en pantalla, donde podemos ver que cada uno de los datos se le resta el promedio, y esto se eleva al cuadrado y se suma, así sucesivamente, y n, que es el número de sumandos. Así podemos concluir que la desviación estándar es la relación que tenemos entre la agrupación de los datos y el promedio. Para ello, podemos concluir que una desviación estándar baja indica que la mayor parte de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su promedio, mientras que una desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valores más amplio. Para hablar del coeficiente de variación, podemos decir que también es conocido como el error relativo, y es la relación entre la desviación estándar y el promedio. Expresa la desviación estándar como porcentaje del promedio. Entonces, ahora tenemos el rango, que el rango es el dato máximo menos el dato mínimo de toda la muestra de datos. Para este caso tenemos que para la marca E y para la marca A se quiere identificar la variabilidad en cuanto a proteína. Para esto tenemos que hay mayor variabilidad en la proteína A, con una coeficiente de variación de 5,37. Como lo hicimos en los ejemplos de medidas de tendencia central, tenemos también la tabla donde muestra por columnas por marca y por características por filas.
identificando cada una de las medidas de dispersión. Por acá tenemos la desviación estándar, el coeficiente de variación, tenemos una tabla donde muestra también los máximos y los mínimos y el rango. Ahora tenemos las gráficas de medidas de dispersión. Para esto lo hicimos en general con todas las marcas para identificar por medio de los gráficos la variación de estos datos. Entonces tenemos que la variación de carbohidratos y variación de calorías. Entonces podemos darnos cuenta que la variación de carbohidratos es muchísimo mayor que las calorías, ya que nos tocó separarlo en diferentes gráficas para poder identificar la curva de las calorías. Por acá tenemos otro gráfico de dispersión donde lo hicimos en cuanto a la desviación estándar de la grasa y de la proteína, donde podemos identificar que la de la grasa tiene mayor variabilidad que el de la proteína, donde podemos identificar que en la grasa la marca E es la que tiene mayor variación. Asimismo, por acá graficamos los máximos y los mínimos de carbohidratos y de sodio. Acá podemos identificarlos, donde podemos ver el máximo y el mínimo de carbohidratos y el máximo y el mínimo de sodio, donde podemos ver que el máximo dato en ambos componentes está en la marca A. Eso quiere decir que tienen una variabilidad alta en esa parte. Entonces ahora tenemos el gráfico del rango de grasa y carbohidratos, donde nos muestra que son muy semejantes, pero pues tiene rangos mayores en la grasa, con puntos más altos y su mayoría es más alto. A continuación voy a explicar en qué consiste el teorema del límite central. Bueno, supongamos que tenemos una población y sus elementos representados por estos cuadrados. Bueno, no tenemos, digamos, idea de su distribución, pero para aplicar el teorema del límite central es importante tener el dato de μ y de su varianza o sigma al cuadrado, ya que es poblacional. Y a partir de ello podríamos calcular su media muestral o su promedio, que en este caso es x barra, en donde digamos en esta fórmula tenemos que x barra se distribuye normal siempre y cuando la muestra o n, que en este caso es n, sea mayor a 30, mayor o igual a 30, teniendo en cuenta que las muestras deben ser independientes unas de las otras y deben ser idénticamente distribuidas. Entonces también tenemos que la media de esta distribución de las medias muestrales aquí coincide con la media de la población, y tenemos que la varianza de esta distribución de las medias muestrales está relacionada con la varianza de la población. A continuación voy a explicar un ejemplo del teorema del límite central. Entonces tenemos este enunciado que lo planteé yo y dice: una máquina llena paquetes de gomas con un contenido medio de 350 gramos y una varianza de 335 gramos al cuadrado. Si se toma una muestra de 60 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 340 y 355 gramos? Para este primer ítem ya tenemos que x, la media es de 340, la varianza es de 335, por lo tanto su desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Procedemos a calcular x barra, ya que x barra se distribuye normal y por medio de ella podemos calcular el promedio. Entonces tenemos, según el teorema del límite central, que la misma media es la de la población, y tenemos que la varianza, simplemente según la fórmula, es la varianza multiplicada por el número de muestras para x barra. Y la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, antes de nada, pues podemos determinar que son eventos independientes y que son idénticamente iguales. Asimismo, entonces, si se toma una muestra de 60 paquetes, esto nos quiere decir que es mayor a 30, por lo tanto, pues aplicamos el teorema del límite central. Entonces, ya teniendo pues los datos de x barra, procedemos a calcular la probabilidad. En este caso yo calculé la probabilidad acumulada hasta 355 y le resté la probabilidad acumulada hasta 340. Distribución normal. Ya sabemos que x barra se distribuye normal.
Y pues bueno, la acumulada hasta 355, la media de X barra y la desviación estándar de X barra, menos la acumulada hasta 340 con la media, la misma media de X barra y la misma desviación estándar, y pues acumulado en ambos casos, y esto nos da una probabilidad del 98,3%. Quiere decir que si se toma una muestra de 60 paquetes, la probabilidad de que la media muestral esté entre 340 y 355 es de 98,3%. Es una probabilidad pues bastante alta. Seguimos con el siguiente ítem. También se desea saber la probabilidad de que la suma de los gramos, si se toman 70 paquetes, sea mayor a 25.000 gramos. Para saber cuánta materia prima se va a utilizar en la realización de las gomas, procedemos a calcular la sumatoria en X. Entonces, como nos dice la fórmula, simplemente pues es la misma media de X multiplicada por las 70 muestras. De igual manera, la varianza es la misma de X multiplicada por el número de muestras, y la desviación pues es la raíz cuadrada de la varianza. De esta manera procedemos a calcular la probabilidad de que la sumatoria de X sea mayor a 25.000. Como es mayor a 25.000, entonces utilizamos 1 menos la distribución normal de 25.000 con una media de la sumatoria de X y la desviación estándar de la sumatoria de X, y le decimos que sigue acumulado. De esta manera nos da 0,0547%. Quiere decir que la probabilidad de que la suma de los gramos, si se toman 70 paquetes, sea mayor a 25.000 gramos, es de 0,0547%. Como vemos, eso es una probabilidad muy baja. En este caso voy a hablar del intervalo de confianza del promedio, de la base de datos PIZZA. Tomé esta fórmula ya que me sirve para calcular el intervalo de confianza del promedio teniendo en cuenta la muestra. Entonces, este fue el contexto que yo di. Se toma una muestra del contenido de grasa de la marca B de pizzas que se venden en la pizzería de Doña Juana y se quiere determinar el promedio de grasas de esta misma, porque según la norma máximo una pizza debe tener 29% de contenido de grasa para ser posteriormente vendida. Utilice una confianza del 95% para determinar si la pizza puede ser o no vendida. Entonces acá tenemos algunos datos de medidas de tendencia central y de dispersión, los cuales ya había calculado anteriormente como tal en esta hoja de cálculo. Entonces no me voy a tener a buscarlos porque pues se me alarga mucho el video. Bueno, tenemos un promedio de grasa de la marca de Pizza B de 27,62. Asimismo tenemos esta desviación y la varianza. Pues tenemos también el número de datos que saqué de la muestra de la marca de pizzas B. Entonces, ya teniendo, digamos, el ejercicio nos da una confianza del 95%, ya tenemos alfa que sería un 5%, procedemos a calcular lo que me pide la fórmula. Entonces aquí está, digamos, todo como más desglosado para poder aplicar la fórmula. Aquí calculé T y por último, pues calculé el margen de error para después ya calcular los límites. Entonces el margen de error pues es lo que está del más y el menos hacia la derecha y me dio esta cifra. Este sería nuestro margen de error y ya procedemos a calcular nuestro límite inferior, que es el negativo de los datos aplicados a la fórmula, y el límite superior, que es exactamente lo mismo pero positivo. Entonces redondeando me dio estas dos cifras en porcentaje y podemos decir en conclusión que el índice de grasa por unidad de la marca de pizzas B que produce la tienda de Doña Juana varía en un rango de 26,82%. Aquí ya había puesto por ciento pero se borró, y un 28,42% con una confianza del 95%. Por lo tanto, esa pizza sí se puede vender. A continuación voy a explicar un ejemplo que hice de el intervalo de confianza para la proporción. Entonces, con la base de datos pizza. Pues este enunciado que dice, en la pizzería de Doña Juana la marca de pizzas A es la que más índice de ceniza contiene. Esto debido a que es la pizza que requiere mayor tiempo para su cocción. Por lo tanto, los clientes se han quejado de que la pizza A cuenta con mucha ceniza y da un sabor amargo a la pizza. Según estudios, el máximo de índice de ceniza de una pizza debe ser de 4,97. La dueña de la tienda ha decidido en comprar un horno pequeño más sofisticado que evitará que haya un porcentaje alto de ceniza en la pizza. Esto solo si la proporción de las pizzas con más de 4,97 de ceniza es mayor al 30% del total de pizzas de esta marca. Determine si la dueña de la pizzería debe comprar o no un horno con una confianza del 92%. Entonces, tenemos X que, bueno, es la marca A en cuanto a las pizzas que son mayores, que en ceniza son mayores que 4,97. ¿Sí? La marca A
que son cuántas son mayores que 4,97, pues esto lo sacamos de la tabla de pizzas y nos da que son 14, es casi la mitad. Entonces, del total de pizzas de esa marca, que son 29, el total de la muestra. Tenemos P gorro, entonces P gorro pues es X dividido N. Tenemos la confianza del 92%, por lo tanto alfa es 8%. Calculamos también 1 menos alfa medios, 1 menos P gorro, la raíz de pues la que está acá en la fórmula para simplificar más, la inversa normal estándar de 1 menos alfa medios, y calculamos el margen de error, que es lo que está a la derecha del más y el menos. Este pues es nuestro margen de error. El límite inferior, la fórmula ya pues lo hicimos como más fácil para calcular ya la fórmula final del límite inferior con el negativo, y la fórmula con el positivo, que es el límite superior. Entonces, bueno, como conclusión se debería comprar un horno nuevo, ya que nuestro intervalo de confianza del 92% supera el porcentaje establecido por la dueña para comprar un horno nuevo. Es decir, tenemos entonces un 30%, y si es más del 30%, pues se debe comprar un horno. Entonces, pues acá el límite inferior es 32%, quiere decir que es mayor, por lo tanto se debe comprar un horno. Ahora hablaremos de intervalos de confianza para la desviación. Entonces ponemos el contexto. En la pizzería Doña Juana se han dado cuenta que la pizza tiene grandes variaciones en sus carbohidratos y se tiene preferencias en algunas marcas en cuanto a la cantidad de ese componente. Los clientes han decidido que si la desviación es mayor a 16, podrían hacer su respectiva queja en la ventanilla de servicio, ya que los precios en todas las marcas son muy semejantes. Se ha tomado la muestra de las pizzas de la categoría A, C, E, G y J, las cuales son 145 referencias con una desviación de 18,52, utilizando una confianza del 96%. Los clientes quieren determinar si pueden hacer su informe al dueño de la pizzería. Para poder determinar esto sobre la población, utilizamos la fórmula para la varianza y le sacamos la respectiva raíz cuadrada, que nos da el resultado óptimo. Entonces tenemos que el n es 145, tenemos que el promedio es 23,69, la varianza 343,17, la desviación 18,56, la confianza 96% y el alfa 4, y pues el resto son componentes de la fórmula. Para esto utilizamos la G cuadrado, donde nos dice que debemos utilizar el componente 1 menos a dividido 2. Entonces acá tenemos el componente 1 menos alfa dividido 2, y en los grados de libertad debemos usar n-1, que es la cantidad de componentes menos 1. Entonces tenemos que las referencias son 145 menos 1, entonces serían 144. Por este lado tendríamos la primera parte de la fórmula de la parte de abajo. Para la segunda parte tenemos que nos pide que utilicemos la inversa de G cuadrado también, donde tenemos alfa dividido 2, acá tenemos alfa dividido 2, y por la parte de los grados de libertad es igual a la anterior, que sería 144. Entonces para el límite superior seguimos toda la fórmula, donde nos dice que debemos escoger n-1 por la varianza. Entonces tenemos n-1 por la varianza para esta parte, dividido en la primera G cuadrado que tenemos acá. Para el límite superior tenemos que la fórmula nos la dice acá, donde tenemos n-1 por s al cuadrado, que es muy similar al anterior. Entonces n-1 por s al cuadrado, que es la varianza, dividido en la G cuadrado, la segunda G cuadrado, la de la derecha. Por esa parte tenemos, entonces tenemos que el límite inferior es 273 y el límite superior 444, pero esta es la de la varianza. Entonces para la desviación le sacamos la raíz a cada uno de los límites para saber la respuesta. Entonces ya sabiendo esto, podemos concluir que la respuesta, con una confianza del 96%, los clientes pueden hacer la respectiva queja, ya que los límites del intervalo de confianza
son 16,52 y 21,07, lo que quiere decir que la desviación es mayor a 16 y se está usando los carbohidratos de manera inadecuada según un estudio de los clientes. A continuación voy a explicar el índice de confianza para la diferencia de medias. Entonces, bueno, tengo este contexto. La dueña de una pizzería, doña Juana, quiere determinar la diferencia del promedio entre el índice de humedad de la marca de la pizza D y la marca de pizza F, ya que la marca F está hecha con una marca de salsas diferentes a la de la marca D. La dueña ha determinado que si la diferencia del promedio entre el índice de la humedad de la marca de la pizza D con respecto a la marca F es mayor al 20%, con una confianza del 94% para la población, debe cambiar la salsa con la que realiza la pizza D. Determine si debe cambiar la salsa de la marca D. Entonces, pues, esta fórmula la utilicé, que es la de intervalo de confianza para la diferencia cuando no conozco datos poblacionales, y pues viene con SP. Entonces, aquí tenemos la intervalo de confianza del 94%, entonces voy a hacer la diferencia entre la marca D y la F. Entonces la marca D la tomé como X y la marca F como Y. Entonces tenemos aquí X barra, que es el promedio muestral, que ya lo habíamos calculado acá, teniendo en cuenta pues la hoja de cálculo pizza. Entonces así mismo hicimos con la varianza y con la desviación. Y tengo estos datos que pues los cogí de la hoja de cálculo pizza. Asimismo también con la función contar sí, conté los datos de la marca D y el total de datos de la muestra de la marca F. Entonces estos son mayores o iguales a 30, la confianza del 94, por lo tanto alfa es 6%, AYT con la inversa de T, AY también esto que me lo piden acá en la fórmula, AYSP, teniendo en cuenta pues la raíz de lo que AY abajo, arriba en la fórmula de SP y abajo, y acá abajo, y allí la raíz final. Entonces aquí está, por lo tanto pues hallé el margen de error que me dio este dato 0,50 y el resto de decimales, y procedí a calcular el límite inferior teniendo en cuenta el signo negativo, ya pues aquí con todo ya calculado para que se me fuera más fácil, y el límite superior con el positivo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, que la diferencia del promedio poblacional se encuentra entre el 17,76% y el 18,77%, con una confianza del 94%. Por lo tanto, no debe cambiar la salsa con la que prepara la marca de pizza D. Y el promedio del índice de humedad D es mayor al del índice de humedad F. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. La pizzería Doña Juana ha sido escogida por un evento culinario el cual debe cumplir ciertos protocolos en cuanto a la unidad de la pizza, y si los cumple podría participar en el evento. Para ello se clasifican en dos categorías en su antigüedad en el negocio y se denomina de la siguiente manera. Las clásicas son de la A, B, C, D y E, y las pizzas modernas F, G, H y J. Para esto se registran las pizzas que tienen un valor superior a 35 en cuanto a su humedad, y se determina que si la diferencia de proporciones entre estas dos categorías es menor a 30 en cuanto a su humedad, podrían hacer parte del evento. Con una confianza del 95% se quiere determinar si pueden participar. Entonces seguimos la fórmula y entonces tenemos en la X las clásicas, en la Y las modernas. Entonces tenemos que hay 147 clásicas y 153 modernas. Entonces hallamos pegorro dividiendo el número de modernas dividido el número total de las que cumplen la condición de ser mayores a 35 más las que no cumplen la condición. A su vez tenemos las pizzas modernas dividido más las que no cumplen la condición, con 95% de confianza. Tenemos el resto de la fórmula y donde podemos seguir la fórmula y bueno, y concluir que el límite superior es 18,29 y el límite inferior menos 1,24. Entonces sí pueden participar en el evento, con lo que se puede inferir con una confianza del 95 que su diferencia de proporción en cuanto a su humedad es menor a 30%.